Bienvenidos, somos Marina y Elena y esto es El Camarote. Prevenidos, el camarote dentro. Súbete ya, al camarote. Súbete ya, al camarote. Súbete ya, al camarote. En Europa suena a tope. En este episodio de Rompiendo el Silencio, reflexiones sobre el 25N. Hablaremos un poco sobre el día del 25N, el día de la violencia machista, que es un día clave en el calendario, ya que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Es un día que nos invita a reflexionar, a visibilizar y sobre todo a actuar para erradicar una de las formas más devastadoras de violencia en el mundo. El 25 de noviembre fue escogido como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en 1999 por la ONU, en homenaje a las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, por su impacto en la lucha contra la violencia de género en América Latina y en el mundo en general, simbolizando una realidad universal, desigualdad, opresión y violencia contra las mujeres, y convirtiendo la fecha en un llamamiento para la acción global. Y en este episodio exploraremos qué significa la fecha, cómo lo percibe la sociedad y compartiremos historias que no pueden quedar en el olvido con una invitada muy especial. Así vamos a seguir explicando un poco qué es el 25N. El contexto histórico del asesinato de las hermanas Mirabal en 1960 en República Dominicana, un punto de inflexión en la lucha contra la violencia machista. Este asesinato también ocurrió porque las hermanas Mirabal se llamaban, las conocía la gente como las mariposas. Ocurrió el 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana. Estas tres hermanas, llamadas Patria, Minerva y María Teresa, fueron unas activistas dominicanas que se opusieron al régimen dictatorial de Rafael Trujillo, el presidente del momento. Debido a su lucha por la justicia y los derechos humanos, fueron arrestadas, torturadas y asesinadas por la policía secreta del régimen. Su muerte se convirtió en un símbolo para la resistencia contra la dictadura y la violencia de género. Así pues, el 25 de noviembre fue establecido como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en su honor marcando un hito en la lucha por los derechos de las mujeres. Así declarando oficial la ONU en 1999. Después de esto se ha ido desarrollando un poco qué es la violencia machista y se han ido hablando de diferentes formas de violencia contra las mujeres, teniendo así un poco en general violencia física, psicológica, económica, sexual y digital. Esta violencia contra las mujeres se manifiesta de estas diferentes formas, abarcando consecuencias extremadamente graves e irreversibles. Comenzando así un poco por la violencia física, lo entendemos como una agresión, es un poco como la más fácil de entender. Es como una agresión que daña causa corporal, como golpes, empujones o lesiones. Continuamos con una que es un poco más abstracta, que es la violencia psicológica, que afecta a la salud mental y emocional. La expresión más frecuente será a través de insultos, amenazas, manipulación o humillaciones. Después tenemos la violencia económica, que la podemos entender un poco como el control de acceso a recursos financieros, privación de bienes o restricciones de autonomía económica de la mujer. Continuamos con la violencia sexual, que esto lleva a un punto más allá que cualquier acto sexual sin consentimiento como violación o acoso sexual. Después la violencia digital, que es un poco la que podemos entender como la más presente, la más nueva, una que se ha dado en el siglo XXI, es el uso de la tecnología como redes sociales o lo que podemos entender como el control del móvil, WhatsApp y este tipo de cosas, para difundir imágenes íntimas sin consentimiento o controlar la vida digital de la mujer, que eso yo creo que puede ser una que se da bastante comúnmente, pero a veces no podemos identificarla como una manera de violencia machista en este caso. Cada uno de estos tipos de violencia tiene un impacto devastador en las vidas de las mujeres afectadas, por lo que es necesaria una serie de medidas para erradicar las violencias mencionadas anteriormente. Estadísticas que soportan estos datos, que podemos pensar que esto no está pasando, pues hay muchas estadísticas. Por ejemplo, en 2023 ha aumentado un 12,1% esta violencia machista, teniendo hasta 36.582 víctimas, que no sé a ti, Marina, pero es una barbaridad, solo en España. Además, la violencia doméstica, que se identifica como la violencia que ocurre en casa,
también creció en un 12% en el mismo periodo, según el Ministerio de Igualdad de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género. De hecho, la OMS estima que 1 de cada 3 mujeres experimentará algún tipo de violencia a lo largo de su vida, que esto nos impacta bastante. Los costos sociales y económicos son alarmantes, afectando tanto la capacidad de las mujeres para trabajar como su bienestar en general. Sí, también a esto hay que añadir que los objetivos que tienen estos movimientos feministas y sociales en torno al 25N no solo son erradicar esta violencia machista y bajar estas cifras que verdaderamente son alarmantes y que estamos poco a poco concienciándonos, sino que tienen como objetivos principales visibilizar la violencia de género y demandar la erradicación de todas sus formas. Aparte, sensibilizar a la sociedad sobre la magnitud del problema, exigir políticas públicas efectivas para proteger a las mujeres, garantizar su seguridad, fortalecer el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Y todo esto se aboga por la implementación de medidas para prevenir el feminicidio, la violencia doméstica y todas estas formas de violencia basadas en el género, sobre todo el género opresivo ahora mismo, que es el género masculino contra el femenino en todos los ámbitos de la vida, como ya habíamos dicho antes, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional, a nivel físico, mental, económico y digital. Esto se hace para complementarlo y se defiende el acceso a la justicia para todas las víctimas que están sufriendo esto. Ahora vamos a pasar a la opinión pública. Durante la manifestación del 25 de noviembre, algunos de nuestros compañeros estuvieron recopilando una serie de entrevistas preguntando a la gente de a pie las siguientes preguntas. Comenzaremos con la primera, que es ¿crees que hay dificultades para denunciar en España? Y esto es lo que nos dijeron. ¿Existen dificultades para denunciar en España? No. ¿No? No. Y... Sabemos que a veces la denuncia puede ser un detonante más, ¿vale? Que le suponga a la mujer una violencia extrema por parte de su agresor, pero no, dificultades para denunciar en España no hay. Es decir, las dificultades que puede vivir una mujer es que podría empeorar la situación de violencia, pero también podría mejorar. Es decir, hay que valorarlo mucho en servicios sociales, con las psicólogas, las trabajadoras sociales, los médicos. Hay que valorarlo para ver si es oportuno, conveniente y prudente, ¿vale? Porque hay agresores que la denuncia es... Absolutamente. Y depende qué condición de cada persona, todavía más. Y en nuestro caso, como mujeres con discapacidad, el sistema no está diseñado para que podamos acceder a ello fácilmente y podamos hacer... Vale, la siguiente pregunta que les hemos hecho a gente que estaba en la manifestación del 25N es: ¿crees que es difícil salir de una situación de violencia de género? Y esto fue lo que nos respondieron. Después, ¿creéis que resulta difícil salir de una situación de violencia de género? ¿Y por qué? Muchísimo. Primero porque, como bien hemos estado viendo con el caso de Francies y del Pelicón, la vergüenza tiene que cambiar de lado, y mientras siga siendo en el lado de la víctima es muy difícil que podamos alzar la voz si no contamos con un entorno que nos apoya y que nos acompaña, y no solo con un entorno sino con unos recursos. Muchísimas veces hablamos de que por qué no se denuncia o por qué no se actúa, pero realmente hay que ver qué hay detrás de eso y de cada persona, ¿no? Hay muchísimo que ver y muchísimo que cambiar todavía en el sistema. ¿Y cree que resulta difícil salir de una situación de violencia de género y por qué? Depende de la circunstancia. Hay mujeres que tienen posibilidad de salir porque tienen poder adquisitivo, se pueden independizar del marido, y otras dicen que no, porque dependen económicamente del marido. Ahora, las siguientes preguntas, le preguntamos que si creen que ha mejorado la situación en España. ¿Cree que ha mejorado en los últimos años en cuanto, pues, socialmente el tema? No. Las cifras están ahí, los datos están ahí, y la violencia en términos generales va en aumento. Vivimos en una sociedad enferma donde la violencia, pues es un ingrediente más. ¿Y cree que ha mejorado en estos años? Con la nueva norma en la IES sí. ¿Sí? O sea, hay mucha más facilidad. Y por último, la última pregunta que les hicimos un poco más en general del 25N, para que nos contara un poco qué significa para todas aquellas personas, teniendo dos ejemplos, qué significa para ellos el día del 25 de noviembre contra la violencia machista. ¿Sabe qué día es hoy y sabe el motivo de la manifestación?
Hoy el 25 de noviembre, la manifestación es por la violencia contra las mujeres. ¿Y qué le parece la motivación de la manifestación? Me parece muy importante que se reivindique este día, porque existe mucha violencia hacia las mujeres, invisibilizada y que tenemos muy normalizada. Gracias. Vale, pues la primera pregunta, es si sabéis, ¿nos podéis contar un poco del día de hoy y qué se está reclamando aquí? Bueno, el día de hoy es el día en el que reclamamos que se acabe con la violencia contra las mujeres y las niñas, contra la desigualdad y contra el silencio patriarcal que hace que se perpetúen estos asesinatos. Vale, después de los testimonios que hemos escuchado de la manifestación del 25N, vamos a presentar a una invitada muy especial, que es nuestra decana de Interior en el Colegio Mayor Santa María de Europa, Amelia Barrios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Estamos muy contentas de tenerte aquí. También estoy muy contenta. Gracias por invitarme. Vale, después de haber escuchado esto, como hemos dicho, te vamos a hacer las mismas preguntas que les hicimos a los manifestantes para que nos cuentes aquí un poco, representando al cole desde dentro, pues cómo es un poco tu visión. ¿Crees que hay dificultades para denunciar en España? Yo creo que sí, porque muchas mujeres, bueno, la mayoría a la hora de denunciar se lo piensan mucho e incluso nunca se atreven a denunciar, y yo creo que es por el miedo que tienen a que nadie las escuche y nadie las crea y que no se haga nada al respecto porque no les crean. Por la falta de pruebas, al fin y al cabo, porque es muy difícil demostrar, por ejemplo, un abuso psicológico, ¿no? Sí, mismamente por falta de pruebas, por falta de credibilidad, porque a la hora de creer a una mujer muchas veces les cuesta más creer a una mujer que ven cómo está sufriendo que a un hombre. No sabemos muy bien por qué. Y un poco hilada esta pregunta de denunciar, ¿crees que es difícil salir de una situación en la que has tenido un episodio de violencia de género, tanto a nivel psicológico, a nivel puede ser económico o, vamos, de consecuencias? Yo creo que sí, que es muy difícil salir de esa situación. Al fin y al cabo, cuando estás ahí, estás muy metida, ya muchas veces tienes cariño a tu agresor o le has tenido cariño y no sabes muy bien cómo salir. Hay cosas que te unen a él, puede ser una relación, algo material, unos hijos, y no sabes muy bien cuándo salir de ahí, ni cómo, ni nada. Es como un círculo vicioso al fin y al Sí, cabo, también, ¿no? El después, las consecuencias psicológicas, que necesitas mucho apoyo. A lo mejor lo que tú dices, si ha tenido una relación de pareja en la que puedes a lo mejor depender económicamente de esta persona, las consecuencias económicas, recuperarte de eso encima no estando bien a nivel psicológico, puede ser una situación complicada de salir, ¿no? Sí, es muy complicado. Vale, siguiendo un poco, ¿crees que la situación de dificultad para denunciar en España, con todo lo que hemos dicho y toda la situación de violencia de género expuesta anteriormente, ¿crees que ha mejorado, está mejorando, no? Hombre, respecto a los años 60 o 70 de España, o incluso antes, yo creo que han mejorado un montón. Que no significa que esté genial ni perfecto ahora mismo, ni que no haya que seguir avanzando en sociedad y siguiendo que mejorar cosas, pero no es la misma sociedad en la que vivimos nosotras ahora mismo en el 2024 con 20 años que la que vivieron nuestras madres ni nuestras abuelas. O sea, yo creo que hace años había muchísimo más machismo y violencia, sobre todo doméstica, yo creo, porque al fin y al cabo las mujeres en los años 20 no tenían las mismas posibilidades de trabajar como tenemos nosotras, y igual no era tanto la violencia dentro del trabajo, pero sí doméstica con las personas con las que vivías. Yo creo que sí, que hemos avanzado bastante. Sí, yo creo que ahora no es tanto doméstico, o sea, porque más que nada ahora una mujer ya puede ir a denunciar. Antes una mujer sin el acuerdo de su marido no podía ir, sino en el trabajo con todo el techo de cristal y todas estas cosas que también se puede. También pienso que hace muchos años no existía la violencia a través de las redes sociales como puede existir ahora, y eso sí que es un problema bastante grande en la sociedad ahora de hoy en día. Porque todo el mundo muy fácil detrás de una pantalla puede meterse con otra persona, ya sea en violencia de género, pues es un cacho muy gordo. Vale, y un poco para acabar así con las preguntas, ¿qué significa para ti y un poco para el cole? Cuéntanos qué significa para el cole, para ti el 25N y qué se ha hecho
¿qué se ha hecho al respecto de este día en el cole? Pues bueno, nosotros teníamos pensadas un par de actividades, pero al final una no se pudo hacer. Esta actividad era un taller de autodefensa personal, pero por problemas de logística con la empresa que queríamos traer, no se pudo, pero lo hemos dejado para otra actividad del 8M, porque en el cole también hacemos muchas actividades del 8M cada mes, y sí que se hará próximamente ese taller de autodefensa. Pero hicimos durante esa semana del 25N un coloquio, bueno, un micro abierto, que vinieron muchas mujeres y algunos hombres. Nos sentamos todas alrededor de un círculo, bueno, en círculo, alrededor de todas, y estuvimos contando tanto testimonios de personas de dentro del colegio como de fuera. Y la verdad es que fue algo muy guay, la verdad a mí me gustó mucho, y mucha gente me dijo que le había gustado mucho, porque yo creo que mucha gente se sintió cómoda para hablar de cosas que no se hubieran atrevido en otros contextos, y yo creo que estuvo muy bien, o sea, la gente no quería ni que acabasen al final. La verdad que es una iniciativa alucinante, porque realmente el estar en círculo te hace como más cercano a las personas que están dentro de él, y no sé, a mí me parece una experiencia bastante chula, la verdad. Y eso hace ver un poco también lo que significa el 25N para este colegio, que no es un día que pasemos por alto, ¿no? Es un día que queremos también, que pensamos que la violencia machista es algo que está fuera, y dentro del mismo cole pudimos comprobar con esta actividad que está más cerca de lo que creemos, y fue muy positivo y resalta la importancia que le damos en el cole a estas cosas, ¿no? Y se seguirán haciendo cosas a favor del feminismo y para apoyarnos entre las mujeres de aquí al final de curso durante todos los meses. Vale, pues ahora vamos a empezar a hablar un poco sobre unos casos específicos que nos gustaría comentar contigo. El primero es un caso que, como decimos en la actividad, pues un poco personal. Fue una jefa mía de Scouts. Una jefa mía de Scouts que pues tenía pareja, ella estaba en Bruselas, y pues al parecer era una relación pues de pareja normal, y su pareja se plantó en Bruselas, tuvieron una discusión y pues acabó agrediéndola hasta el punto de que llegó a fallecer ella. Entonces, bueno, vamos a pasar al segundo caso y comentamos un poco así. Vale, pues el segundo caso, como mucha gente sabrá, hay dos raperos, Ajax y Prox, que bueno, es un tema de gran impacto mediático, en el que los dos raperos granadinos son denunciados por una serie de abusos y acosos, tanto psicológicos como sexuales. Esto se subió a través de una cuenta de Instagram que colgaba de manera anónima una serie de testimonios de mujeres que denunciaban que habían sufrido malos tratos por parte de estos artistas. Lo realmente impactante fue que son más de 6 decenas de denuncias en diferentes ámbitos, desde las fans a núcleos más cercanos de los artistas. Y la verdad que me parece un tema muy interesante. Pues justamente sobre este tema yo me estuve informando más o menos en gran medida a través de redes sociales. Me estuve viendo tantos testimonios que habían escrito a través de esa cuenta de Instagram, como vídeos y así de gente cercana a los cantantes. Y no sé, o sea, yo al principio no sabía mucho del tema, pero ya cuando me puse a investigar bien, la verdad es que me causó bastante controversia todas las opiniones que había en redes sociales sobre ellos, porque mucha gente opinaba que sin una denuncia clara y así no se podría creer a las fans, a las denuncias ya no son fans, porque muchas de ellas no sabían ni quiénes eran o les conocían muy poco, y la verdad es que yo me quedé bastante impactada cuando leí todo. ¿Tú crees realmente que por el hecho de que sean artistas y gente conocida de cara al público afecta a este caso? Porque... a la credibilidad, sí, a la facilidad para denunciar, a la facilidad para destapar y penalizar este tipo de agresiones? Yo creo que sí, porque la gente que les defendía eran fans suyas y fans que llevaban escuchándole muchísimos años y que iban con los ojos cerrados creyéndoles a ellos sin leer bien los testimonios ni sin ponerse en la piel de las dos partes. Y yo creo que si se hubieran informado un poco mejor y así, podrían haberse planteado más la situación. Y sobre todo eso, en plan, que al ser gente con tantos seguidores, pues la gente les creía más a ellos en principio.
Vale. Con esto un poco recalcar también la importancia de que esto cambie, tanto el sistema probablemente judicial o legal, tanto como la manera en la que enfocamos esto, la manera en que en este caso de Ajax y Prox se ha visto a la hora de desinformación, y también creo que es muy importante la manera en la que educamos y enfocamos a la hora de afrontar una discusión las emociones, porque al final yo creo que esto es una cosa de no saber gestionar una emoción a la hora de tener una disputa y como en este caso el hombre pues es superior en alguna parte, o sea, se cree eso, pues es importante ayudar al enfoque de las emociones y a cambiar esta situación, ¿no? Sí, y erradicar las energías negativas y la rabia, etc. Y bueno, para cerrar ya un poco el capítulo, queremos recordar que el 25N no es solo una fecha en el calendario, sino un grito colectivo de millones de mujeres y aliadas por todo el mundo. Por esto, desde El Camarote, la radio de El Santa María de Europa, os animamos a participar en marchas o en actos conmemorativos o en actividades como mismamente la que organiza el Decanato Interior en el colegio. Educarse sobre el tema y compartir información para la gente que no sabe sobre ello, y apoyar organizaciones que trabajan con víctimas de violencia de género. Hoy es un momento que tenemos para alzar la voz desde diferentes medios, nosotros pues desde este podcast, porque mientras una sola mujer siga siendo víctima de violencia, no podemos descansar hasta que no haya ni un caso más. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Súbete ya, al camarote. Súbete ya, al camarote. Súbete ya, al camarote. En Europa suena a tope.